Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica en su edición PM, acá por las pantallas de CNN Chile. Vamos a iniciar el capítulo del día de hoy comentando aún también las distintas reacciones que han seguido surgiendo a raíz precisamente del nuevo incumplimiento de la meta fiscal por parte del gobierno y en específico en la compleja labor que va a tener también la próxima administración en materia fiscal. Acá hay distintas propuestas que ya hemos conocido anteriormente. Una de ellas, por ejemplo, el recorte de 6.000 millones de dólares que ha propuesto la próxima administración. ¿Será viable poder realizar ese recorte? ¿Será suficiente a la luz de las nuevas cifras? ¿Qué ocurre también con otro tipo de proyectos o propuestas como lo es la rebaja en el impuesto de primera categoría? Bueno, revisamos todos esos detalles en el siguiente informe de Pilar Gutiérrez. El incumplimiento de la meta fiscal abrió un nuevo flanco de críticas para el gobierno. Los cuestionamientos se centran en que, pese a las reiteradas advertencias por la sobreestimación de ingresos, la situación no se corrigió y ahora la próxima administración heredará un estrecho escenario fiscal. Desde el gobierno han salido a defender la gestión que han tenido. Cuando se inició el gobierno del presidente Boric teníamos un déficit estructural de 11 puntos, inflación desbordada, 14 puntos. Y hoy día lo que tenemos un país que está ordenado, que ha vuelto a crecer conforme a las medidas que ha adoptado el gobierno, que ha controlado la inflación, que estamos hablando cercana o alrededor del 3%, y que por tanto el próximo gobierno tiene mejores condiciones para los desafíos que vienen por delante. Argumentos sobre los que especialistas y parlamentarios de oposición han mostrado sus discrepancias. Y es que el déficit fiscal de 3,6% en 2025, mayor a lo que proyectaba el gobierno, implica una tarea compleja para la próxima administración. Si bien ya se ha hablado de un recorte de 6.000 millones de dólares, las nuevas cifras abren la duda sobre la suficiencia y además la viabilidad de este ajuste. Esto pone una pesada mochila y una gran tarea para el ministro Quirós, que deberá, por un lado, realizar un gran ajuste fiscal, el que no realizó el presidente Boric, de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares al fin del periodo, es decir, al año 2029. Y además, hacer aumentar los ingresos de la nación a partir de un mayor crecimiento de la economía. Con todo, es muy difícil lograr la convergencia de las cuentas fiscales al cierre del periodo. Eso sí, algunos expertos son cautelosos en su análisis y explican que un recorte tan agresivo puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico, por lo que sostienen que debe acompañarse de otras acciones para estimular la actividad. Hay que mirar con cautela esas restricciones del gasto tan significativas que hoy día se están estimando. Es importante tener en mente que hay que gestionar una contracción del gasto, pero también esa contracción en el gasto tiene efectos negativos que hay que empezar a sopesar. Hemos tenido un año 2025 y probablemente un año 2026 con un desempeño de la inversión más positivo de lo que vimos durante los últimos años. Pero está en duda si es que este desempeño de la inversión va a seguir siendo tan dinámico de manera bastante persistente. Otros consideran relevante mantener el nivel de deuda controlado, ya que abre más espacio también a que otros sectores relevantes de la economía, como la construcción, puedan acceder a condiciones de financiamiento favorables, medidas que deben ir de la mano con un menor gasto. Es insostenible mantener el nivel de gasto que tenemos actualmente. Hay ciertas cosas que simplemente no se pueden ajustar en el corto plazo, por ejemplo, estamos hablando de gasto en intereses de la deuda. Gasto social también se mencionó que eso no se tocaría, pero por cierto yo creo que hay varias otras medidas de gestión, de eficiencia del gasto que se pueden realizar. Me parece que realizar reformas, por ejemplo, al Estatuto Administrativo en el Empleo Público es fundamental, dado que ahí se concentra una parte también importante del gasto fiscal. Los ingresos también son un desafío. El 2025 la caída de estos se explicó en parte por una menor recaudación del impuesto a la renta de empresas. El gobierno entrante ha propuesto un recorte a la tasa de primera categoría de 27 a 23% para atraer la inversión. El llamado de expertos es a estudiar bien el impacto de la medida, considerando que la recaudación por este concepto ya está siendo más baja. El tema de la reforma tributaria es un tema clave, principalmente porque los objetivos de la reforma tributaria, en su espíritu de reducir la carga impositiva de las empresas, tiene una motivación de estimular la actividad económica en Chile. Pero indudablemente esa menor recaudación que se podría haber vista con esta reducción de impuestos
podría eventualmente afectar o moderar el desempeño de la actividad económica hacia el mediano plazo. Por tanto, hay que mirar con cautela la propuesta de reforma tributaria. Así, la prioridad para el futuro gobierno estaría en despejar con mayor claridad la restricción de gasto hacia adelante. Para ese trabajo, un insumo clave será el análisis que realice el Consejo Fiscal Autónomo, desde donde señalaron que durante los primeros días de marzo revisarán las cifras en cuestión y entregarán sus recomendaciones. Bueno, pasamos de las cifras fiscales a hablar de cifras vinculadas al mercado laboral, porque durante esta jornada se conoció que los despidos por necesidad de la empresa aumentaron considerablemente durante el año 2025, llegando a su cifra más alta en los últimos 5 años. Las razones detrás de este fenómeno lo revisamos en el siguiente informe de Christine François. Casi 500.000 de personas. Según el último reporte de la Dirección del Trabajo, los despidos por necesidades de la empresa escalaron a un 6,9%, llegando a las 498.000 cartas de aviso. Sí, ahorita estoy con el finiquito por eso, por necesidades de la empresa. Poco. Ahora mismo usted se da cuenta que ayer vine como a las 11, lleno total. Y ahora está lo mismo. Falta más horas. Pero es pura farsa nomás, porque después tú vas y ya hay otra persona en tu lugar. Solo que nosotros los chilenos, si nos educaran en leyes, nos podríamos defender mucho más a tiempo. Es la cifra más alta registrada desde el año 2020. Solo en diciembre, más de 45.000 personas fueron desvinculadas bajo el artículo 161, marcando la 10ª subida consecutiva de esta causal. Pero, ¿qué define técnicamente este tipo de despidos? Los términos de contrato por la causal de necesidades de la empresa se asocian a procesos de racionalización o modernización, bajas en la productividad o cambio en las condiciones de mercado que hagan necesaria la separación de los trabajadores. Por ende, la evolución de este tipo de despidos está relacionada con la situación económica y refleja en parte la forma en que las empresas están lidiando con este contexto económico. Esta adaptación al contexto económico ha empujado a las organizaciones a mirar con lupa sus planillas. Ya no se trata solo de reaccionar a una crisis, sino de un rediseño de las estructuras internas. Las empresas están evaluando con mayor rigurosidad la composición y tamaño de sus equipos. Cuando detectan que determinadas áreas o funciones ya no se ajustan al ritmo actual del negocio, optan por realizar ajustes formales bajo el artículo 161, asumiendo el costo indemnizatorio como parte de una decisión estratégica. Sin embargo, esta estrategia empresarial tiene un impacto directo en la calle. El tiempo promedio para encontrar un nuevo empleo formal en Chile se sitúa hoy en torno a los 7 meses. Mientras la tasa de desempleo se mantiene en un 8%, las empresas buscan fórmulas legales para mitigar el impacto financiero de estas salidas masivas. Las desvinculaciones sí conllevan pagos indemnizatorios, pero también muchas veces tú puedes pactar esos pagos indemnizatorios en cuotas y además con eso, si no vas a reemplazar el cargo, te ahorras las remuneraciones de los periodos que vienen y esas funciones las absorben los otros trabajadores que todavía quedan en la empresa. Ese ahorro de costos se ha concentrado con especial fuerza en ciertos rubros. Si bien el promedio anual de desocupación fue de 8,5%, hay áreas donde la reactivación se vuelve urgente para frenar la salida de trabajadores. De que los sectores de construcción y servicios administrativos concentran la mayor cantidad de despidos por necesidades de la empresa y son los sectores que es preciso reactivar en el más breve plazo. Al cierre de 2025, el informe de la Dirección de Trabajo destaca que, si bien el año terminó con un alza del 7,2% en diciembre, hubo meses más complejos como junio y septiembre, con variaciones superiores al 20%. Al analizar el panorama completo, el artículo 161 ocupó el tercer lugar con un 18,6% del total de las desvinculaciones, siendo superado solo por el vencimiento de contrato y el término de obra. Vamos a cambiar de tema. Les cuento que el Banco Central ya publicó el detalle semanal de las tasas de interés promedio. Vamos a pasar a revisar de inmediato la gráfica que hemos preparado, entonces la ven ustedes acá ya en la pantalla en relación precisamente a las tasas de consumo, las tasas comerciales y también las tasas de vivienda. Acá se ve que al menos las de vivienda vuelven a caer. Las tasas hipotecarias vuelven a registrar una baja durante la última semana, entonces del 1 al 7 de febrero, que es
la semana entonces ahí medida por el Banco Central. Vemos entonces que el costo promedio del endeudamiento para la vivienda para poder adquirir un crédito hipotecario llegó a 4,08% precisamente en esta última semana de medición y es su menor nivel desde la última semana de diciembre. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez durante la edición AM de Agenda Económica le consultó a uno de los expertos con los cuales conversó sobre este fenómeno si es que quizás hay alguna señal detrás de esta baja. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Ha habido una dinamización, por lo menos de lo que vemos en el mundo privado, del sector hipotecario. Eso es una excelente noticia, sobre todo para una economía como Chile, donde el sector inmobiliario estaba muy alicaído. Y lo que se espera para 2026 es que estas tasas continúen mostrando señales de moderación. Acá el tema fiscal es clave. Mientras no tengamos un ordenamiento de este tema, indudablemente ver caídas más contundentes en esas tasas hipotecarias será algo difícil de ver. Ahí radica también otro de los elementos que se consideran como la importancia de reducir las incertidumbres en el panorama fiscal de tal manera que el mercado oriente sus expectativas y paulatinamente continúe con este descenso en las tasas hipotecarias. Vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones, pero quédese con nosotros porque ya volvemos con nuestra segunda parte acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta en esta edición de Agenda Económica en este día martes, acá por las pantallas de CNN Chile. Y en la conversación del día de hoy vamos a abordar un tema que estuvimos revisando durante el primer bloque de nuestra edición de hoy, que tiene que ver precisamente con esta cifra que entrega la Dirección del Trabajo relacionada a los despidos por necesidad de la empresa. Queremos saber un poco más de detalles, profundizar quizás también un poco más con análisis sobre este dato y para eso vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es Felipe Olkers, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello. Felipe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a toda la audiencia de CNN Chile, a todos los que nos ven en diferentes partes del país. Un agrado es poder conversar con ustedes. Felipe, primero que todo nos gustaría saber, bueno, esta cifra fue la más alta registrada al menos desde hace 5 años. Sabemos que hay distintos factores que han estado también afectando lo que tiene que ver con el mercado laboral en general, pero nos gustaría saber qué es lo que define técnicamente el uso de esta herramienta o la aplicación de este artículo y también a qué responde que las empresas lo estén utilizando quizás más, al menos en el último periodo. Bueno, en general, como tú bien dices, 500.000 personas perdieron su trabajo por necesidades de la empresa el año 2025. Esta es la segunda cifra más alta después de la pandemia, que fueron 680.000. Entonces acá no es un caso tan, un número, acá hay personas que no van a tener su fuente laboral para llevarle alimento, educación y vivienda a sus familias. Entonces, acá son cifras que realmente están afectando a las familias y son preocupantes. Entonces, eso es importante que ustedes sepan y que varios economistas importantes han hablado de una emergencia laboral y hay emergencia económica. Y eso efectivamente es así, aunque se trate de decir otras cosas. El desempleo está en una tasa de 8,5%, 8,6% en la región metropolitana. ¿Y sabes qué es lo que es más preocupante? Las cifras de informalidad siguen en torno al 30%. Entonces, estamos en un mercado laboral débil, en donde no se está creando empleo y están las condiciones de alguna manera para que esto se mantenga este estancamiento, a menos que hayan cambios significativos en la inversión. ¿A qué deberían apuntar también esos cambios, entendiendo que también las empresas han enfrentado distintos cambios dentro también de su funcionamiento, en parte también debido a distintas normativas que han entrado en vigencia en el último tiempo, como por ejemplo la ley de 40 horas, también lo que tiene que ver con el alza en el salario mínimo, que son costos laborales que también han ido ahí incrementándose y que puede que también estén detrás quizás de este aumento. Pero antes de hablar de eso, en el fondo, ¿a qué deberían apuntar quizás también los cambios dentro del mercado laboral para ir acomodando un poco las piezas? Miren, yo soy bien partidario de un protagonismo personal. Hoy día no es tan importante lo que uno sabe, sino que cómo uno se reinventa. Estamos en una era en que las cosas están cambiando en forma violenta. Entonces, sabemos que independiente de que
las leyes se hayan ido, y como tú bien los dices, hacia todos estos cambios que tratan de proteger el empleo, hoy día las empresas están tratando de bajar sus costos. ¿Por qué? Porque contratar a alguien es caro. ¿Y qué es lo que están haciendo? Automatizando y viendo la opción de poder generar trabajos que no necesiten personas. Y eso es una realidad. Y no está ocurriendo solamente en Chile, está ocurriendo en distintas partes del mundo y también en Estados Unidos, donde llevan la vanguardia en la inteligencia artificial, que sabemos de que esto va a sustituir empleo y es una realidad que no podemos nosotros mirar en menos o creer que no va a llegar. Esto ya llegó, está para quedarse y las personas tienen que empezar a reinventarse laboralmente. Y eso es una de las estrategias que cada persona debe seguir para ver dónde se está quedando empleo, dónde no se va a sustituir por distintos tipos de máquinas, robots o áreas que permitan obviamente un buen desempeño y tener un salario competitivo y que permita crecer laboralmente. ¿Qué ocurre también, Felipe, con la desvinculación, por ejemplo, también de personas que están llegando a un nivel de edad donde encontrar otro empleo quizás de forma más rápida es más complejo, entendiendo que el panorama laboral está complejo para todos, no solamente por un tema de edad, pero se entiende también que quizás las personas que bordean los 50, 55 años, va a ser quizás más complejo poder reinsertarse de forma estable en el mercado laboral por el periodo de tiempo que ellos quizás deseen, o al menos el tiempo hasta la jubilación. ¿Cómo se ve también ese fenómeno, en el fondo, entendiendo que la población está envejeciendo más rápidamente, que también estamos enfrentando otro tipo de dilemas como, por ejemplo, la baja natalidad, que se ha ido configurando también como quizás el escenario más probable o más real que vamos a tener ya en un par de años más, en relación también a cómo estamos viendo ahora el mercado laboral? En ese sentido, por ejemplo, cuando usted habla de reconversión, de quizás reinvención, ¿cómo podemos también hablar de eso considerando a todos los grupos etarios que en estos momentos también conforman el mercado laboral? Claro, va a haber cambios radicales, la baja de la natalidad, bien digo, va a traer cambios, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Va a pasar lo mismo que va a pasar que está pasando en Italia y en España. Los pueblos van a quedar, o algunas ciudades van a quedar sin gente y los bienes raíces van a valer casi cero. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde desarrollar tu propia carrera o dónde invertir, ¿ok? Y pasa lo mismo con el adulto mayor. Hoy día las personas a los 65 años, en muchos trabajos lo están deponiendo, pero son personas que actualmente se encuentran en un nivel profesional, muchos muy capacitados para poder seguir hacia más tiempo trabajando o desarrollando sus funciones empresariales o bien administrativas. Entonces esa configuración va a llevar obviamente, que es lo que están haciendo, que las leyes hagan de que las personas se tengan que jubilar más tarde. Hoy día, como bien les decía, a 65 años una persona está impecable, tiene ganas, tiene fuerza todavía para poder emprender o para poder desarrollar su trabajo, y eso lo va a poder seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no va a haber gente joven. Es decir, va a haber una reconfiguración completa del mercado laboral y van a haber oportunidades también para emprendedores. Y dicho sea de paso, el emprendimiento en la tercera edad va a ser uno de los elementos esenciales para poder desarrollar y complementar las pensiones, el trabajo familiar y poder tener una fuente de ingreso alternativa. Hoy día las personas, y lo mismo que ocurre en Estados Unidos, en España, en otros países desarrollados, las personas tienen 2 o 3 trabajos y eso es una realidad. Tienen un trabajo con más flexibilidad que les permite tener varias fuentes de ingreso. Felipe, y en la línea, volviendo al tema principal que tiene que ver precisamente con este uso de esta causal de despido por necesidad de la empresa, ¿cómo se vislumbra también el panorama para lo que pueda hacer quizás ahora el mercado laboral, ya entendiendo que va a asumir una nueva administración, que se van a aplicar distintas políticas, por ejemplo, en relación a la inversión? Se ha hablado mucho también, y si bien hasta el momento son solo promesas porque el gobierno aún no asume, el nuevo gobierno, pero sí, por ejemplo, por parte de las empresas hay un ánimo quizás un poco más optimista. También hay algunos que han planteado que, por ejemplo, las medidas pro inversión van a quizás configurar un cambio no tan rápido, va a ser un cambio más paulatino del mercado laboral, pero ¿cómo vislumbran al menos ustedes también desde la academia, aparte de esos movimientos, o cómo se podría ir configurando nuevamente el mercado laboral?
En general, las cifras ya están reflejando ese cambio. Eso es una realidad. Hoy día tenemos un dólar bajo los 900 pesos, tenemos una inversión que va creciendo un 5,4%, la inflación ya está llegando a niveles del 3%, las tasas de interés están hacia la baja, la incertidumbre ha disminuido, eso está llevando a nuevos proyectos a largo plazo que van a empezar a implementar nuevas empresas. Lo que me preocupa es que hay temas estructurales y riesgos importantes que deja este gobierno y la pandemia. Yo creo que no podemos responsabilizar solamente 4 años. Yo creo que esto viene una seguidilla de problemas como la deuda pública, que con el 40% del Producto Interno Bruto. Eso, si no cambia, si no se hacen los ajustes, nos van a cambiar el riesgo país, y eso va a generar que las empresas se tengan que endeudar a tasas más altas, lo cual va a afectar el mercado laboral. Obviamente los problemas políticos, la fragmentación política es otro de los temas que está pendiente. Las tensiones sociales, obviamente cuando hay un gobierno pro mercado y cambia el enfoque, que todo lo tiene que hacer el Estado, aquí el tema que pasa hoy en día tiene que ver con el desarrollo fundamentalmente de las personas, de las familias, de los empresarios. Van a haber tensiones sociales. Esto, además, con lo que está ocurriendo en el mundo, la desaceleración en China, si es que ocurre o empieza a crecer, todo eso va a impactar obviamente en el empleo. Lo que sí, este gobierno trae ciertas prioridades, y eso lo han dicho, lo han remarcado por lo menos en 6 pilares. El primero, la seguridad. Fíjense que hoy día a las 6 de la tarde, principalmente ya en horarios de invierno, la gente tiene que cerrar sus locales. Eso hace que no haya gente en los centros, no haya actividad económica, no haya comercio. Y obviamente el comercio es uno de los sectores más afectados por todo esto. Tiene que haber el segundo pilar, la disciplina fiscal. Por ahí hablan de 6.000 millones de dólares que tienen que rebajar en gasto, y eso es una realidad y se tiene que hacer. Fomentar la inversión, que también esto es lo que afecta directamente el empleo, para que la gente entienda sus casas. Si las empresas no invierten, no se genera desarrollo económico, y si no hay desarrollo económico, no hay trabajo. Entonces, esos 3 ámbitos son los que se tiene que enfocar, y está establecido en uno de los pilares también el gobierno, la rebaja de impuestos. Yo creo que hoy día este pensamiento que tiene de alguna manera el actual gobierno, la actual administración, es que el Estado es el que tiene que resolver todos los problemas, y el enfoque ha estado, ustedes bien lo saben, en la recaudación, en la subida de impuestos, en la subida de las contribuciones, en recaudar lo máximo posible para poder cumplir con lo que el Estado ha prometido. Pero acá, como bien les digo, viene ese cambio, que tiene que ver con esta baja sostenible de recursos y de impuestos hacia las corporaciones. Es decir, las empresas van a recibir apoyo para poder producir más y tener menores costos. Las regulaciones también. Hemos visto la cantidad de proyectos que están paralizados producto de una permisología, por ahí lo llaman, ideologizada. Y eso definitivamente es así, y esperemos que este gobierno destrabe teniendo un equilibrio con el medio ambiente, porque eso es necesario, siempre tener un balance, pero siempre pensando en las personas, que es algo que es fundamental. Puedo hablar de varios casos que han ocurrido en relación a hospitales del cáncer, que no han seguido avanzando porque encontraron arañas que tienen que moverlas para otro lado. Es decir, sin tener ese balance, ese efecto que va detrás en personas que están enfermas. Claro. Y lo más importante, para concluir, es el tema de la confianza empresarial. Ese es un tema que este gobierno, yo creo que ha tratado de imponer en términos de dar tranquilidad a los empresarios, dar tranquilidad a los ciudadanos, de tal manera de poder generar inversiones en minería, energía. Ahí entonces, ese es el análisis. Ahí entonces también vamos a estar, por cierto, atentos a cómo se va finalmente a materializar las propuestas que han planteado, al menos por parte del gobierno entrante, que ya asume en un par de semanas más. Queda poco también para ver cómo se van configurando distintos puntos, entre ellos, por ejemplo, el mercado laboral de ahí en adelante. Felipe Olkers, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias por invitarme. Un saludo afectuoso.
Con esta conversación terminamos la edición de Agenda Económica de este día martes. La invitación, como siempre, es a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Nos vemos mañana, que estén muy bien.